Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 26 de mayo del año 2026 y esta es una actualización de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Especialmente los acontecimientos que están ocurriendo en la región de Donetsk, donde en la ciudad de Konstantinovka las tropas rusas han capturado todo el sur de la ciudad y han cortado literalmente la ciudad en dos mitades, aislando por completo a una gran cantidad de tropas ucranianas que han quedado completamente condenadas a estar en ese cerco. Pero no es lo único, porque un poco más al norte, en la dirección Kramatorsk, las tropas rusas se han acercado un poco más a esta gran ciudad fortaleza en el norte de Donetsk. El sistema de fortalezas ucranianas está siendo asediado. Kramatorsk, Sloviansk, también Konstantinovka, Drukovka, todo este cinturón de fortalezas que en algún momento se consideró inexpugnable, ahora comienza a ser asediado ya por las tropas rusas. Además, tenemos informaciones importantes de lo que está ocurriendo en torno a Zaporizhia y en la región de Sumy, donde han caído varias localidades en las últimas horas. Mientras eso ocurre, pues la tensión también en el norte sigue aumentando entre Kiev y Bielorrusia. Como pueden ver, tenemos un programa con mucha información, pero antes de comenzar quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Dicho todo esto, nos vamos rápidamente al campo de batalla. Tenemos mucha información que compartir con ustedes. Nos vamos directamente a la región de Zaporizhia, donde en las últimas horas las tropas rusas han logrado avanzar nuevamente, según reportes que nos llegan de medios como Surya Maps. En las últimas horas las tropas rusas han logrado avances importantes al sur de Sharishne, una localidad que había caído bajo control total del ejército ruso desde hace bastante tiempo, pero que según las informaciones que nos traen medios como Surya Maps, aparentemente el ejército ruso se habría abierto paso en las últimas horas en esta zona del frente, avanzando hacia la propia región o las ciudades de Omelnik y Orikhiv, que son las que más están, digamos, bajo la mira del ejército ruso. Pero no es lo único, y regresando a este reporte podemos ver que en las últimas horas las tropas rusas están a punto de capturar la localidad de Kuliapilsk, que había sido rodeada prácticamente por las tropas rusas desde el norte, pero también desde el sur. Sí, desde el norte y desde el sur las tropas rusas habían prácticamente rodeado Kuliapilsk, y en las últimas horas el ejército ruso está prácticamente pues tomando la ciudad o la localidad de Kuliapilsk, no confundir con Juliapole, que cayó hace bastante tiempo. Algunos confunden Juliapole con Juliapilsk, no es lo mismo. Juliapole cayó hace bastante tiempo, es una ciudad bastante grande. Miren dónde quedó. Y esta es Juliapilsk, una pequeña aldea donde las tropas rusas ya están a punto de tomarla. Todo esto como una serie de maniobras ofensivas con el objetivo de avanzar hacia Omelnik y salir a las espaldas de Orikhiv, que ya lo hemos mencionado un montón de veces, creo que no es necesario repetirlo. La logística ucraniana sigue siendo bombardeada también en esta zona. Imágenes que nos llegan de diferentes medios, soldados ucranianos que están siendo bombardeados. Aquí pueden ver dos soldados ucranianos que van a ser alcanzados por esos drones FPV. No lo puedo poner hasta el final, pero también las bombas FAB rusas están atacando las posiciones del ejército ucraniano dentro de este rango de localidades. Y recuerden que Rusia también tiene como objetivo precisamente pues llegar hasta la carretera T0408, básicamente. T0408 es la carretera a la cual pues las tropas rusas se van acercando para tratar de cortar toda esta carretera que, bueno, sirve de logística hacia Omelnik y Orikhiv, como ya ustedes pueden ver ahí también. Así que digamos que eso es lo más importante que está ocurriendo en torno a la región de Zaporizhia. Desde Zaporizhia entonces nos vamos hacia la región de Donetsk, donde la situación se está moviendo y se está moviendo, pero cada vez más. Nos vamos directamente hacia el corazón del Donbass, nos vamos hacia la ciudad de Konstantinovka, que, bueno, sigue viviendo unos momentos bastante complicados para las tropas ucranianas que se encuentran aquí. Tenemos muchas informaciones de diferentes medios, sobre todo de medios neutrales, medios pro-ucranianos y medios prorrusos. Vamos a comenzar por esta serie de mapas que, como pueden ver, todos tienen algún tipo de variación, pero
vamos a hablarles al menos de los más confiables. ¿Sí? Tenemos mucha información, de verdad, como pueden ver. No los quiero tampoco volver locos con tantos mapas, pero bueno, tanto medios prorrusos como medios pro-ucranianos, como el Pray-Fra y medios un poco más neutrales, todos coinciden en algo, y es que la situación en Konstantinovka es terrible ahora mismo para las tropas ucranianas. En las últimas horas, las tropas rusas han aumentado su control en la zona norte de la ciudad y hoy en día la ciudad está cortada oficialmente en dos mitades. ¿Por qué decimos esto? Por una sencilla razón. Las tropas rusas han logrado bloquear esta zona de aquí y han impedido que tropas ucranianas del batallón y las fuerzas especiales del batallón Leópolis puedan entrar a esta zona. Al mismo tiempo, las tropas ucranianas del batallón número 49 separado de asalto no pueden atravesar esta zona que está aquí. Por lo tanto, o sea, esta zona ya pueden ver que está completamente cortada. ¿Qué quiere decir esto? La ciudad de Konstantinovka está cortada en este momento en dos mitades, divididas precisamente por esta línea que vemos aquí, que demarca precisamente todo esto. Como pueden ver, al norte hay tropas ucranianas. ¿Qué pasa con esto? Muchas tropas ucranianas han quedado aisladas, pero esto no es noticia de hoy. Nosotros en Frente Militar y Geopolítico les hemos hablado de tres cercos importantes. El del norte, o sea, el del sur, quise decir, el del centro y el del norte. Ahora, en las últimas horas, además de este avance del ejército ruso que ha dejado completamente dividida en dos mitades la ciudad de Konstantinovka, también nos llega un reporte importante de lo que ha pasado al sur, que lo vamos a estar mencionando. Y esto lo mencionan los diferentes medios. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Aparentemente el ejército ruso ha logrado tomar esta zona que se ve aquí, según el reporte que nos hace fundamentalmente el medio Rybar. O sea, esta zona que está aquí habría quedado bajo control total del ejército ruso, según el reporte que nos hace el medio Rybar. Rybar nos decía, medio bastante, digamos, crítico muchas veces con el propio ejército ruso. Es decir, es un medio que muchos le llaman prorruso. Para mí no es prorruso. Yo digo que Rybar, a pesar de que esté en Rusia, no es para nada prorruso. Tampoco es pro-ucraniano, pero lo veo bastante neutral, a pesar de que radica en Rusia. Si hay que criticar bastante las cosas y los errores que ha cometido el ejército ruso durante toda la operación militar especial, ahí vas a encontrarte el medio Rybar. Así que tan prorruso no es. Lo cierto es que todo el sur de Konstantinovka ha quedado bajo control total de las tropas rusas. Habría que ver cuál fue el destino de las tropas ucranianas que habían sido rodeadas aquí. Pero hoy podemos confirmar con la información que nos traen estos medios que, repito, todo el sur, toda esta zona que quedaba, aparentemente está en estos momentos bajo control total del ejército ruso, dicho por medios, repito, completamente críticos, como lo es el medio Rybar y también otros medios que son bastante críticos también con el ejército ruso, pero esta vez han actualizado la información y ha quedado así de esta manera aproximadamente la situación en Konstantinovka, que es lo que comentan medios como Rybar y que también lo confirmaba el otro medio, en este caso Los Armor, que publicaba esa información. Medios pro-ucranianos también hablan de la difícil situación en Konstantinovka, con las tropas rusas infiltrándose por todos lados. Pero al ser medios ucranianos, ocultan mucho la información y sitúan esto como una zona gris. No entiendo esto, pero bueno, ellos lo hacen de esta manera. Nunca colocan el color rojo, solo lo dejan como zona gris y desde estas zonas grises muestran flechas de rusos entrando por toda la ciudad. Créanme que para entrar en una ciudad tan fortificada, no pudiera estar esto en una zona gris, está en una zona roja y bueno, las tropas rusas son las que están entrando. Tenemos un comunicado de muchos de estos medios que afirman lo siguiente. ¿Qué está ocurriendo en Konstantinovka? Las Fuerzas Armadas rusas irrumpieron en el centro de la ciudad. Esto está relacionado con el hecho de que el suministro fue bloqueado por drones kamikaze rusos. Debido al inicio de los ataques contra la logística de la carretera Drukovka-Konstantinovka, las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a tener serios problemas y una defensa que ya era frágil terminó colapsando por completo. Las fuerzas rusas tomaron el control de gran parte del suroeste de Konstantinovka, que es lo que están diciendo estos medios, incluida la zona industrial a la orilla izquierda del río Krivitoresk. La cuestión es que aportará a la captura de la ciudad. Por un lado, esto creará grandes problemas para las Fuerzas Armadas
ucranianas que mantienen la defensa al oeste de la ciudad, mientras que las tropas rusas podrán concentrarse en avanzar hacia Oleksivo-Drukovka y posteriormente hacia Drukovka. Por otro lado, la finalización de la batalla por Konstantinovka acortará la línea del frente para el enemigo y le permitirá liberar fuerzas que de otro modo seguiría perdiendo intentando defender la ciudad. Las tropas rusas tendrán que avanzar hacia Oleksivo-Drukovka, donde es Oleksivo-Drukovka, el norte. Este es Oleksivo-Drukovka. Aquí está Konstantinovka, próxima parada, después de la caída de Konstantinovka, que ya nadie duda, Oleksivo-Drukovka, próxima parada. ¿Sí? Y posteriormente hacia Drukovka. Por otro lado, la finalización de la batalla, ahí lo pueden ver, y realmente lo que es Oleksivo-Drukovka y Drukovka constituyen la siguiente línea defensiva ucraniana y están tan fortificadas como lo estaba Konstantinovka. Es decir, forman parte del cinturón de fortalezas ucranianas en toda esta dirección. Aquí está Oleksivo-Drukovka, que ya lo hemos dicho, y al norte pueden ver Drukovka, ¿sí? Ciudades completamente fortificadas. No crean que esto va a ser un paseo, ¿no? Para nada, ¿no? Esto todavía lleva mucho tiempo. Drukovka, pero en el caso de Drukovka, las tropas rusas, tienen la posibilidad de avanzar desde esta dirección, ¿sí? Hay que tener eso en cuenta también, que es lo que veníamos alertando hace bastante tiempo. Esto significa que el asalto de Drukovka y de Oleksivo-Drukovka tomará aproximadamente el mismo tiempo que requerirá una cantidad similar de recursos y fuerzas por partes del ejército ruso. Importantísima información esta que nos traen los diferentes medios, pero creo que todo queda claro con esta actualización en la cual nos hemos tomado bastante tiempo. Todo el sur de Konstantinovka bajo control ruso completamente, y esta zona que está aquí, dividida la ciudad en dos mitades. Al norte, las tropas ucranianas de la 28 Brigada Mecanizada, de la 104 Brigada de Defensa, la 44 Brigada Mecanizada y el 49 Batallón de Asalto. Tropas ucranianas aisladas aquí y las tropas rusas empujando ya para cerrar completamente el cerco y que queden efectivamente rodeadas. Eso es, y mientras eso ocurre, por supuesto, los drones FPV castigando las posiciones ucranianas y los movimientos de la logística ucraniana que trata de entrar en la ciudad, como este Leopard que es bombardeado en este momento a la entrada de la ciudad. Arden los Leopard alemanes, arden completamente, ¿sí? Arden los carros de la OTAN y arden también las posiciones ucranianas que tratan de llevar la logística de manera totalmente infructuosa. Esto en esta dirección, y desde aquí entonces nos vamos hacia la zona norte de la región de Donetsk, donde tenemos informaciones importantísimas que compartir con ustedes según la información que nos traen diferentes medios. Y es que en las últimas horas diferentes medios expresan que las tropas rusas habrían tomado esta fortaleza, esta pequeña fortaleza que vemos aquí, la vemos, ¿verdad? Pues ha sido tomada por el ejército ruso al sur de Malinivka, y las tropas rusas están a punto de capturar toda una amplia zona de fortalezas que les posibilitará avanzar directamente hacia la gran ciudad de Kramatorsk. Entre Malinivka, es decir, esta situación, esta posición que estamos poniendo es entre Malinivka y entre Tikhonivka. Tikhonivka, esta localidad que está aquí. Y también al norte de Malinivka se reportan todos estos avances donde las tropas rusas están muy cerca ya de Kramatorsk, aunque es válido decir que para llegar a Kramatorsk desde esta dirección, el ejército ruso va a chocar con un muro, pero un muro de fortificaciones que es estas fortificaciones que están aquí. Todas estas fortificaciones, como pueden ver, miren esto, miren esta línea, que esto es un muro defensivo. Esto, créanme que esto va a ser tremendo, ¿no? Esto es un muro defensivo tremendo. Miren hasta dónde llega, o sea, al borde del canal. Las tropas rusas han cruzado el canal en varios puntos. La zona donde más han tenido éxito es esta zona que está aquí. Y esto es un muro que va a costar tremendo tiempo rebasarlo. No crean que va a ser fácil. Muchos creen, ven un mapa. Hay muchos que opinan, no en nuestro canal, pero en otros canales, NAFOS, ven un mapa y dicen, bueno, perfecto. Rusia no avanza, ¿no? Imagínense. O sea, ¿qué les puedo decir? Mejor ni discutir con esas personas, ¿no? En esta época de los drones y los sensores y las fortificaciones y las minas, un muro defensivo. Yo quiero preguntarles a esos generales de sofá que vayan a la guerra a ver si es tan fácil avanzar. Bueno, lo cierto es que Rusia está apenas con este avance a unos menos de 9 kilómetros ya de la ciudad de Kramatorsk. Siguen avanzando
hace unos días estaban a 9 kilómetros, ya hoy están a 8.15 kilómetros. La situación sigue empeorando para el ejército ucraniano, mientras la artillería rusa sigue sonando y sigue tronando en diferentes partes del frente, en esta zona del frente, la zona norte sobre todo. Pero lo más importante, la logística ucraniana está siendo completamente rebasada. Mykolaiivka está siendo completamente bombardeada y, queridos amigos, en muy poco tiempo se espera un asalto de Mykolaiivka, que es fundamental para el ejército ruso poder avanzar hacia Sloviansk. Ucrania tiene muchas plataformas robóticas, muchos Terminators, pero no sirven de nada porque los drones rusos, especialmente los Rubicon, están destrozando toda la logística ucraniana. Aquí pueden ver otro golpe más en la zona del campo. Todo esto ocurriendo al borde de Mykolaiivka y las tropas rusas se van acercando peligrosamente a este importante bastión del ejército ucraniano que abriría las puertas al ejército ruso hacia la ciudad de Sloviansk. Desde el norte de Donetsk nos vamos hacia la región de Kharkov y después hacia la región de Sumy. Fundamentalmente en la región de Kharkov nos llegaba hoy un reporte del Grupo del Norte, el Grupo Sever, Grupo del Norte, que expresaba que en esta zona que está aquí, ¿sí?, en el Grupo del Norte, las tropas rusas han logrado avanzar en la zona de Okrimivka, prácticamente, yo diría que casi tomando la ciudad por completo. Hace mucho tiempo las tropas rusas lograron cruzar el Bokcha y lograron entrar en Okrimivka, pero esta actualización tiene que ver con un avance del ejército ruso en esta dirección, donde las tropas rusas se están abriendo paso para tratar de avanzar hacia el eje que ya hemos mencionado varias veces, Vili-Kolodiaz. Eso es lo más importante en Kharkov, no hay mucha más información, pero donde sí tenemos mucha información es en Sumy, porque tenemos reportes que indican que varias localidades han caído y por supuesto, con mucho gusto lo vamos a actualizar. En las últimas horas, las tropas rusas han tomado la localidad de Ryazne completamente, en un avance que se veía venir, considerando que las tropas rusas habrían capturado la zona sur de Ryazne y la zona norte de Ryazne. Recuerden que Ryazne se encuentra en este eje que comenzó hace bastante tiempo con las tropas rusas avanzando desde Rabotsk. Quedaba esta zona por caer y en las últimas horas diferentes medios han reportado que el ejército ruso ha capturado por completo la localidad de Ryazne, que ha quedado absolutamente bajo control total de las tropas rusas. Según estos comunicados, el ejército ruso se sigue abriendo paso en la región de Sumy y hasta ahora el ejército ucraniano no tiene cómo frenar el empuje de las tropas rusas que avanzan en esta dirección. Pero no es lo único. Recuerden que desde aquí las tropas rusas podrán abrirse paso hacia el interior, o sea, hacia las profundidades de Sumy, pero no es lo único. Repito, ha caído completamente Ryazne, pero no es lo único, porque un poco más al norte también nos llega información de otra localidad que ha caído, y en este caso es la localidad de Saxilia. Esto sí, de último minuto, a esta información nos llegaban otras informaciones, fundamentalmente del medio Digem y de otros medios como el medio de Lost Armor, que publicaban en sus reportes de hoy, prácticamente apenas unos minutos antes de comenzar el video, que finalmente las tropas rusas también han avanzado desde el eje de Miropilia, todo esto en Sumy, y han capturado también la localidad de Sapsilia, que ha quedado completamente bajo control total de las fuerzas rusas. Ha caído Saxilia, ha caído Ryazne. Ayer vimos que cayeron otras localidades en la región de Sumy. Las tropas rusas están teniendo éxitos en Sumy. Sigue la zona de amortiguación creciendo. Miren ya la distancia que ocupa, no tampoco es tan pequeña. Si unimos todos estos avances, al menos desde este punto hasta este punto, estamos hablando ya de una zona de amortiguación que abarca ya aproximadamente unos 75 kilómetros, digamos, de ancho, no en profundidad, pero sí de ancho. 75 kilómetros, 75.30 kilómetros es actualmente la zona de amortiguación de Rusia en la región de Sumy, y cada día va creciendo. Recuerden que en Kharkov también tenemos otra zona de amortiguación bastante grande. Digamos que con eso, bueno, es, digamos, lo más importante de lo que ha estado ocurriendo hoy en el frente, aunque tenemos una noticia muy importante que les vamos a comunicar, donde se sigue aumentando la tensión entre Bielorrusia y Ucrania.
Sí, amigos, sigue aumentando la tensión y en las últimas horas los medios publican que Ucrania ha identificado los primeros 500 objetivos en Bielorrusia. Las Fuerzas Armadas ucranianas prometen atacar 500 objetivos. Miren esto, las Fuerzas Armadas ucranianas prometen atacar 500 objetivos en caso de escalada, según declaró el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados. Anteriormente, Minsk declaró que drones ucranianos intentaron entrar en Bielorrusia 116 veces en una semana y dañar elementos de la infraestructura fronteriza bajo el pretexto de sobrevuelos accidentales. Es decir, la tensión sigue creciendo. Al parecer, yo creo que va a ocurrir, queridos amigos. Ya creo que los patrocinadores de Ucrania le han dicho, bueno, hay que comenzar ya a atacar a Bielorrusia también. Lo que sí les digo que sería un grave error para Ucrania, porque si hasta ahora las fuerzas del ejército de Bielorrusia no se habían movilizado conjuntamente con el ejército ruso, puede ser uno de los errores más grandes que cometa Kiev si lo hace, porque esto significaría movilizar a una gran cantidad de soldados en Bielorrusia. Yo creo que Lukashenko no se va a andar con cuentos y bueno, veremos qué pasa después. Así que ya veremos, queridos amigos. Por ahora estamos terminando nuestro video de hoy. A todos ustedes, la verdad, muchas gracias por su atención. Como siempre decimos, no olviden dejar su like, no olviden comentar, no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Muchísimas gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.